lo chambeadores que somos y que siempre tenemos opción A, B, C, D hasta la Z. No se nos cierra nada. Eso es, creo, nuestro potencial en Canadá, que trabajamos, no es de 9 a 4 y ya no puedo porque ya no pude. Pues si no te levantas, no trabajas. Y si no trabajas, pues no comes. Entonces, en los peores momentos de mi vida en los que realmente me hubiera querido quedar en cama por lo menos una semana, pues eso no hay. Y no digo que sea lo mejor, pero yo creo que esa garra, esa resiliencia que tenemos, lo que te ayuda todos los días a decir, pues sí, está feo. Y la vida me ha demostrado muchas veces que me aferro a las cosas. Si no lo he hecho yo porque he aprendido, la vida te hace así, te tira y te estoy diciendo que ya dejes eso, ¿no? Y es cuando te levantas y cuando rompes esos problemas que dices, pues sí es cierto, o sea, la vida me estaba diciendo todos estos años. Entonces, cuando estoy sentada en esa situación, digo, espérate, respira. Este es un proyecto que tú tenías porque de hecho yo lo tomé porque dije, quiero hacer mi consultoría. Entonces, yo creo que como mujeres latinas tenemos que también darnos y recordarnos ese poder que tenemos y que no solo nosotros adquirimos, sino que viene de mamás, abuelas, bisabuelas, luchonas, fuertes, que todas te las arreglas, aunque tengas 5 pesos, tienes para darle de comer a 5 niños. Agárrate de esa fuerza que tenemos innata y ponlo en esa pasión que tienes, porque la combinación de estos elementos lo único que puede ser es algo más grande de lo que estás haciendo hoy. Hoy tengo conmigo a una mujer que ha sabido reinventarse en medio del caos y convertir las transiciones más difíciles en oportunidades para crecer, conectar y liderar con autenticidad. Ella es Sharon Fisher, una mexicana poderosa que ha brillado en la industria global de los videojuegos, trabajando con equipos en Disney, Microsoft, Amazon y más recientemente en Keyword Studios. Hoy inicia un nuevo capítulo con Scopely, regresando, para sorpresa de muchos, a conectar con antiguos colegas, pero en una nueva posición de liderazgo. Lo que más me inspira de Sharon no es solo su currículum, sino la forma en que ha navegado momentos de quiebra personal y profesional, una hipoteca recién firmada, un divorcio difícil, la pérdida de su ser querido más grande, su mamá, y aún así eligió avanzar. Hoy nos va a compartir todo eso y más. Así que si alguna vez te has sentido perdido, sin red de seguridad o al borde de soltar todo, este episodio es para ti. Esto es Latinos Sin Filtro. Bienvenida a Latinos Sin Filtro, Sharon Fisher. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Saúl. Estoy bien, un poquito nerviosa. He hecho entrevistas, pero esta es personal, así es que es una primera vez que lo hago. Pues más nervioso soy yo porque para mí es un honor, tenerte en este estudio. Ya después de, vamos a decir, yo creo que un año que empecé este proyecto, de decir, yo quiero Sharon Fisher un día aquí en mi estudio. Yo quiero Sharon Fisher. Y te estuve buscando, pero pues yo entiendo también tu trabajo, que pues es global y siempre estás fuera y entre ser mamá y tus hijos y todo esto el rollo, bueno, ya se dio la oportunidad de tenerte, que para mí es un privilegio. Ambos vivir en Kelowna, habiendo tanto talento en esta ciudad tan pequeña de British Columbia, Canadá, y pues hacer que nuestras voces empoderen a los demás, ¿no? Motivar y pues presentar nuestros errores ante nuestra comunidad, ante nuestra audiencia, y es un placer, de todo corazón te lo digo, que estés aquí el día de hoy. Muchas gracias, Saúl. Ha estado esperando y no es que me diera mi taco, pero como dices, ha estado todo una locura entre escuelas y trabajo, pero siempre te contaba, y así como lo dijimos en esa sesión que tuvimos en Latinos, siempre es mi interés poder aprender de la comunidad, poder aportar lo más que se pueda y entender un poquito más de cómo uno, como inmigrante en un país que muchas veces no se sabe ni siquiera por qué se está aquí, entender cómo se puede apoyar a la comunidad. Entonces, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la invitación. También mucho honor el estar aquí. Sharon, me quedé súper impresionado, y no solamente yo, mucha gente de la audiencia el día que viniste a Latino Entrepreneur Network a dar esa presentación. Dijiste, recuerdo muy bien que te comenté, mira, son mujeres en los negocios, muchos vienen a presentar sus servicios y sus productos, pues yo no vengo a vender nada. Yo vengo a decirle, yo le voy a decir a la comunidad quién es Sharon y de qué se trata realmente, por ejemplo, estar en ese tipo de industrias, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito, fue muy natural, y nos dejaste como
en eso Claudia decía, no, sabes que Sharon tiene que venir a platicarnos un poquito más, a darnos a conocer, por ejemplo, el tipo de rol que haces, la industria de los videojuegos, en dónde estás, cómo se presentó esa oportunidad, de dónde viene Sharon. Pero antes de entrar, yo sé que vas a brindar algo bien poderoso a este episodio, pero me gustaría que me contaras algo más ligero para empezar. Sharon, ¿tiene algún hobby que solamente sea para Sharon en este momento? Que sea solo para Sharon. Ya sea que estés viendo alguna serie de televisión, tienes alguna rutina. Fíjate que, bueno, ya hablaremos de la historia, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida que jamás había estado, en la que puedo manejar mi tiempo. Y estaba pensando justo este fin de semana que ya me volví la señora de las plantas. Ahora, antes no podía yo cuidar una planta ni un cactus, se me moría. Y ahora plantas por aquí, plantas por allá y cocinar. Me sale mucho de eso de cocinar también. Antes ni tiempo ni ganas, la verdad. Y ahora estoy en la cocina todo lo que se le da. Entonces es como descubrir nuevas facetas y cosas que yo siempre dije, ay, yo no soy para eso. Pero ahorita en la etapa de mi vida que estoy, se me está dando natural y también trae con ello, yo creo que mucha paz y mucho tiempo de estar calladito y estar pensando. Entonces lo tomo también con un poquito de reflexión y meditación. Gracias por Sí. compartirnos. Y muy similar la manera que piensas, porque lo mismo. Siento que yo desde que llegué pues a Loconagan viene como esa interacción más con Pachamama, ¿no? Con Ujú, Madre Tierra, con las plantas. Y digo, eran cosas tan sencillas de repente que no... Bueno, no se puede sencillas porque necesitan el amor, ¿no? ujú. Necesitan el amor, necesitan Tiempo. el tiempo, que estés cuidándolas, pero te va a hacer mucho pensar cómo esa Ujú, planta o esa semillita o cómo se va desarrollando y te alegra el día y como dices tú, es terapéutico, es ujú, súper ujú. terapéutico. Igual la cocina, es un deleite para mí tener el tiempo, poner mi música, un tipo jazz, Ujú. agarrar mi copa de vino, dependiendo de lo que vaya a cocinar. Y no, hombre, te sabe la comida cuando te sientas a comerla. Ricky decía, ¿por qué no tengo tanto el tiempo de hacer esas cosas que me agradan? Exacto, y no había, la verdad, digo, yo me acuerdo que mientras más hacks pudiera encontrar para poder tener la comida lista en casa y obviamente no que todo fuera McDonald's y todo eso, es porque también tienes el chip de mamá de, bueno, es que no puedo estar, mis hijos necesitan estar alimentados lo mejor posible. Cualquier hack era totalmente bien recibido, pero ahora como bien lo dices, es como terapéutico, pero también es una forma, y digo, los latinos lo sabemos mucho, es una forma de darle amor a tu familia por medio de la cocina, por medio de tus manos, lo que estás haciendo. Entonces, este es el nuevo hobby. No, gracias de nuevo Aunque por la gente compartir. que me conozca va a decir, ¿qué? Ese es el nuevo. Gracias por compartir de nuevo. Vamos a ir conociendo más profundo hacia Sharon. Tienes muchísimas amistades. Has sido, pues, literal un icono en parte de la comunidad aquí. Has estado envuelto en muchísimas cosas. Tienes muchísimas amigas. Pero para los que no te conocen, ¿quién es Sharon? ¿Y cómo ha cambiado ese Sharon durante todo este largo tiempo de la vida? Sí, bueno, yo he estado reflexionando mucho en esto y casi puedo decir que he tenido como 4 vidas diferentes en una, diferentes etapas en las que puedo decir esto me cambió y esto empezó de nuevo. Sharon viene de la Ciudad de México, soy hija única. Mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años, que se vuelve relevante en mi historia más tarde. Mi mamá, una mamá súper linda, súper dedicada a mí al 100%. En cuanto nazco, ella deja de trabajar. Tengo dos visiones de mamá y también lo compartiré más adelante. Pero pues mujer luchona, ¿no? Al final, cuando mi papá decide irse de casa, él se va y se va, ¿eh? O sea, dentro de la forma de hacer las cosas, pues no tuvo la madurez de estar ahí. Y era difícil porque de hecho el negocio de papá estaba abajo de nuestra casa. Él tenía un taller mecánico. Y yo siendo hija única, yo era como la hija de papá todo el tiempo, hasta que eso pasó y hubo esa separación. Y te digo, se vuelve relevante en mi vida después, cuando yo paso por un divorcio.
Mi papá, súper chambeador, todo el mundo lo conocía, creció en el mismo lugar en el que pusimos la casa, entonces eran los Galos, los Velázquez, una familia grande de 10 hermanos, y con ello venían los primos, todo. Cuando se separan, como que hay una ruptura hasta de eso, considerando que mi abuela estaba literal casa con casa, pero igual se rompe eso, yo estaba en casa, yo escuchaba las fiestas, pero ya no era invitada, y entonces hubo muchas cosas ahí que cuando eres pequeño no entiendes, y ya después te lo cobra la vida y aprendes de ello. Mi mamá luchona, nunca me sacó de las escuelas de paga, lo cual agradezco hasta el momento. Inglés, francés, un día sí y un día no. Clases especiales de, no sé, pintura. Yo iba a la escuela de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces era pintura, deportes, hacer la tarea ahí, comíamos ahí, teníamos un comedor. Y eso, aunque me costaba mucho, la verdad, porque era pesado, muchas tareas, eran muy disciplinarios, lo agradezco hasta este momento porque me preparó muchísimo. De ahí Sharon, pues tiene una mamá luchona, una abuelita luchona, que mi abuelita se quedó viuda a muy temprana edad, y entonces pues yo pensé que la vida pues así era, ¿no? De mujer luchona, buscando oportunidades. Cuando llego a la universidad mi mamá me dice, ya no hay para más, ¿no? Y pues ya hasta aquí llegué, ya no me alcanza para pagarte la universidad. Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, pues si no trabajo, no estudio. Y entonces me metí a una carrera de hotelería, restaurantería en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Y busqué una beca. Yo nunca fui de calificaciones excelentes, la verdad. Siempre mi mamá tenía las mismas quejas que ahora tengo de mis hijos, que platica mucho y distrae a los muchachos y bla, bla, bla. Era yo de 8, 7.5, o sea, nunca fui de 10, pero nunca estudiaba, ¿no? O sea, nada más lo que se me quedaba de la clase y con eso ahí iba. Entonces, cuando aplico para una beca, pues me dan creo que 20%, y era más que nada por mi situación económica, la situación de mi mamá. Y ya de ahí empiezo yo a trabajar en un hotel de la Ciudad de México, el Royal Pedregal. Y pues ya, enfocarte 100% en lo que es aprender la carrera. Me di cuenta, la verdad, que tenía que pagar por una carrera que no tenía que pagar, porque todo lo que es hotelería y restaurantería solamente se aprende haciendo, ¿no? Realmente no hubiera necesitado yo la universidad. Se necesita y te apoya en muchas cosas, obviamente, cuando haces tus ensayos, cuando haces toda la investigación, pero bueno, eso se aprende. Ya lo había yo aprendido mucho en la escuela. Me dedico al 100% a trabajar y estudiar. Me cambio a otro trabajo porque me cambian las materias y tenía que cambiar yo horario. Y entonces mi horario de la universidad era de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y luego de ahí agarraba mi cochecito, mi bochito 80, y me iba a la zona rosa, que no es la mejor zona de la Ciudad de México, a trabajar en un hotel de front desk manager de 11 de la noche a 7 de la mañana. Wow. Y ahí estuve en ese trabajo alrededor de 2 años. Para esos entonces ya tenía yo 90% de beca, y entonces pues no había para otro lado que seguirle dando. Lo que aprendí en ese hotel, pues obviamente, o sea, algo totalmente fuera de mi zona de confort, venir de una familia con mi mamá que era súper protectora, a pues estar literal en medio de la zona roja. Le dicen rosa, pero es la zona roja en un hotel, ¿no? Entonces, cosas con la policía, cosas de prostitución, personas súper intoxicadas, o sea, lidiar con todo eso. De nuevo, una niñita que sale de casa y pues tener que tener el temple y entender cómo se manejan las cosas en el mundo real. De ahí, una amiga me invita a una agencia de viajes. Es el Mundial de Alemania, están como locos porque ellos se dedican a mandar gente a Alemania en los paquetes y esto. Me muevo, acabamos el Mundial y luego el dueño de la empresa me ofrece irme a Cuernavaca a manejar una de las empresas o compañías de viajes que tenían ahí. Se me hizo muy fácil, yo ya había terminado mi carrera.
Entonces, pues la verdad, una etapa soñada porque pues está cerquita de la Ciudad de México, todo el mundo va y viene a visitarte, tenía alberca y pues la calidad de vida era otra totalmente. Un trabajo, la verdad, cero demandante, era una agencia de viajes pequeñita en la que yo manejaba 4 personas y bueno, nada más crecerla. Y ahí creo que fue donde me dio el gusanito de hay mucho más que ver. Mi mamá, gracias a Dios, siempre fue viajera y siempre trataba de enseñarme el mundo. Pero estando ahí sí dije, hay mucho más que hacer. No tengo novio, no tengo hijos, nomás tengo un carro. Me quiero ir a algún lado a vivir, me quiero ir a algún lado a explorar. Y pasa que un amigo de mi prima va a México, él vive en Vancouver, platicamos, me cuenta qué felicidad y qué belleza es Vancouver. Y entonces decido dar ese paso, me llama creo que a los 2 meses, me dice, hey, oye, mi roommate está dando su notice, va a haber un cuarto, si te interesa. Le dije, pues déjame ver. Todo se alinea, yo ya tenía nada más un mes en el lease de mi renta, pongo mi coche a la venta, se vende luego. Creo que de pasaje pagué, no sé, obviamente avión, un boleto sin retorno, pero no sé, $300, $200, era nada, por algún motivo me salía baratísimo. Tuviste que vender el carro. Vender el carro, eso era lo único que tenía. Sí, ya para eso era un Chevycito. Oh, ya habías sí, actualizado. Ya había actualizado. Sharon, quiero poner una pausa aquí respecto a esto porque me contaste como 4 buenas etapas de tu vida. Uh-huh. Y antes de brincar ahora al siguiente paso, la siguiente etapa que viene siendo tu vida aquí en Canadá, la migración, pues me cuentas que vienes como de algo típico, una familia grande, ¿no? Uh-huh. De una ciudad enorme. Eres una niña, bueno, tuviste siempre el apoyo de tu mamá que trabajó duro para que no te faltara nada y darte esa formación, ¿no? La escuela, la educación. Uh-huh. De venir con, vamos a decir, con una franja aquí sobre los ojos, a decir, ver la vida real, ¿no? Enfrentarte uh-huh. a lo que es, ahora sí que llaman la hotelería, el turismo, uh-huh. una de las zonas. Que mencionas algo súper importante, te hace más fuerte y dices, oye, así se trata de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego viene el siguiente paso, ¿no? La agencia de viajes te empieza a abrir más la mente. Pero pues dentro de ti tú no dejas de ser esa persona quien eres, traes un buen ejemplo dentro de lo que es tu papá y lo que es tu mamá y bro, que te vienen convirtiendo en lo que eres. ¿Hay algo que tengas presente de México en tu día a día? Los chambeadores que somos y que siempre tenemos opción A, B, C, D hasta la Z. No se nos cierra nada. Eso es, creo, que nuestro mayor potencial en Canadá, que trabajamos, no es de 9 a 4 y ya no puedo porque ya no pude, y no es de que si te dicen que siempre va de punto A, punto B, y luego no te sale, aquí a veces la gente como que se paniquea, ya no sabe qué hacer, pues nosotros ya tenemos opciones y ya le hicimos true 300 veces. Yo creo que eso es el orgullo que tengo y que yo creo que sí lo traemos en la sangre, la verdad. Qué buen punto, ¿eh? Sí. Muy buen punto. Estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. ¿Y de casualidad hay alguna costumbre mexicana que te ha acompañado, por ejemplo, en los momentos más duros? ¿Ya sea algún tipo de pensamiento? ¿Cómo pensamos nosotros? Pues yo creo que es eso, Saúl. El hecho de que te puede ir lo peor que te ha podido ir, pero pues en México, por lo menos como yo crecí, pues si no te levantas, no trabajas. Obviamente, y si no trabajas, pues no comes, ¿no? Entonces, en los peores momentos de mi vida, en los que realmente me hubiera querido quedar en cama por lo menos una semana, pues no, o sea, pues eso no hay. Y no digo que sea lo mejor, pero yo creo que esa garra, esa resiliencia que tenemos es lo que te ayuda todos los días a decir, pues sí, está feo. Y digo, la vida te va enseñando que no solo es el está feo, también es y qué aprendí y por qué pasó y no qué pude haber hecho, pero qué hice que me trajo a este momento y qué tengo que aprender de eso. Me encanta ese mindset, uh-huh. esa forma de pensar que, aunque lo mencionas tú, ¿no? No es de quedarte tirado, no es de repente dejarte ganar, sino que realmente decir, hay que luchar.
verle la realidad, la cruda de la vida. Así son las cosas, así es. Y no va a haber otra, no va a haber vuelta para atrás. Me encanta. Ahora sí, cuéntame de esta nueva etapa donde surge Canadá en tu vida. Recuerdo muy bien el día de tu presentación que mencionabas, que tuviste que vender tu carro para venirte, tuviste oportunidad de trabajar como niñera, empezó como ese mundo de querer explorar y conocer otros lugares aquí en Canadá, y luego te topaste con un hombre. Cuéntame cómo viene ese nuevo movimiento de venirte a Canadá. Pues la idea era venir 6 meses, ¿no? Y ahora sí que backpack de Vancouver hasta las cataratas y de regreso. Esa era la idea. Conocer. Yo creo que en mucho, y la verdad, una de las cosas que ahora lo veo, que me impulsó a hacerlo, es que en enero de 2007 mi abuelita fallece. Y mi abuelita era una de las personas más cercanas a mí. Era mi mamá y mi abuelita. Y ella fallece literal de la nada, es una complicación muy pronta. Y yo tenía que vivir ese luto. Y yo creo que lo que yo encontré fue, ahorita me voy, ¿no? Te digo, eso no me di cuenta, yo creo, hasta hace 3, 4 años que dije, pues ese fue como que mi trigger para decir, con permiso. Y entonces, pues, me decidí, todo se dio como te lo conté, y llegué, y este amigo de mi prima trabajaba en un restaurante, y ahí me metió, pues ya como muchos llegamos por debajo de la mesa. Empecé en el restaurante, era un restaurante de postres, y de ahí conocí a un muchacho, literal, yo creo que tenía yo 3 semanas de haber llegado a Canadá. Y conocí a Ryan y nos enamoramos perdidamente, la verdad. Me propuso matrimonio a los 2 meses. Wow. Y 4 meses después nos casamos. Entonces yo llegué a Canadá un 14 de junio y nos casamos el 15 de diciembre de ese mismo año. Súper rápido. Súper rápido, rápido y furioso. Yo en México había tenido novios de 2, 3 años y nunca los veía como material para casarme. Y bueno, con esta persona fue así de sí y todo. Y pues le metimos. Duramos 14, 15 años juntos. Y bueno, de ahí nacen Santiago y Sofía. Mientras me estoy estabilizando aquí en Canadá, pues obviamente te das mucho cuenta de que lo que has hecho en México, digo, aparte de lo que has aprendido, es lo único que te quedas, pero aquí te sirve de nada y eso no te sirve de carta de presentación. Entonces, como bien lo dices, restaurante, después niñera y después decidimos pues embarazarnos y entonces Santiago nace a los 2 años. Pero para esos entonces yo ya estaba voy a tener un hijo, mi hijo necesita familia, ¿no? Porque pues, somos mexicanos y pues eso es lo único la única opción que yo veía era que mi hijo necesitaba familia. Entonces, la familia de mi ex esposo vive aquí en el Okanagan y entonces nos venimos para Kelowna. Empezamos viviendo en un departamento súper bonito, 3 recámaras, ahí se llama Murano el edificio, y pues porque vienes de Vancouver haciendo mucho dinero, buena calidad de vida, y aquí todo era súper barato, entonces lo que pagábamos por un departamento de una recámara, aquí lo pagábamos por 3, ¿no? Muy rápido nos dimos cuenta que pues también los salarios no eran al mismo nivel de Vancouver, entonces mientras yo estaba embarazada de Santiago y bueno, yo sin poder trabajar, nos las vimos negras por un buen rato. Ryan tenía 2, 3 trabajos en la cocina para esos entonces. Y apenas nace Santi, yo creo a los 4 meses más o menos, yo empiezo a trabajar en Baby and Me, en retail, que nunca en la vida había hecho ventas. Y pues me va muy bien ahí. Mientras estoy ahí aplico para Hotel El Dorado, que es donde yo decía, bueno, pues lo mío es la hotelería y es en donde me tengo que hacer mi carrera. Y entonces me convierto front desk manager y en El Dorado estoy como por 2 años. Uh-huh. El Dorado me ayuda mucho porque en ese entonces seguía siendo empresa familiar con los Nixon.
y me ayuda mucho porque son súper cálidos. Los Nixon tienen propiedades en México, entonces hablan su español muy bueno y nos conectamos mucho. Empiezo a aplicar muchas ideas y bueno, siempre he sido alguien que no importa el trabajo, siempre le busco cómo apoyar, cómo crecer, cómo minimizar gastos y todo eso. Y entonces me fue muy, muy bien ahí. Aplico mientras estoy ahí para Club Penguin, que es un juego en línea. Y más que nada apliqué porque decía que era en español, ¿no? Entonces dije, pues yo tengo español, me van a pagar bien, porque aquí en esos entonces nadie hablaba tanto español. Y dicho hecho, apliqué, me acuerdo, un turno un domingo en la tarde, me llamaron el lunes, entrevista el miércoles ahí en los Landmark y empecé creo que 2 lunes siguientes a Club Penguin. Y esa es otra de las de los tiempos en los que siento que esa es mi tercera vida, por llamarlo de alguna forma, porque de ahí es donde yo empiezo a los videojuegos, en la industria de los videojuegos al 100%. Es una industria donde vamos a conocer un poquito más y voy a ocupar mucho de tu ayuda porque al mismo tiempo yo tengo que conocer, tengo que aprender. Fascinante, fascinante la larga historia tan corta como la cuentas, como es, porque se nota pues muy sencilla, se escucha como muy sencilla, ¿no? Pero creo que a muchos nos pasa, ¿no? Llegas y dices, encuentro el amor de mi vida, piensas que la vida ya va a ser todo ahí, ¿no? Felicidad. Yeah. Y bueno, hay que pagar los bills, ¿no? Convertirte en papá, convertirte en mamá, traes como esa, pues decir, hábitat de tradición en México que creces alrededor. No se mueven aquí a Kelowna, pero no dejas de ser esa mujer, pues, trabajadora, ¿no? Es decir, sabes que hay que pagar bills. Mencionabas que Ryan tuvo que dar los trabajos y, bueno, ya vienen responsabilidades más grandes. Y viene esta oportunidad que es muy fascinante, el mundo de los videojuegos. Estaba esa compañía, bueno, icona aquí, Blue Penguin, ¿no? Uh-huh. Con quien tienes la oportunidad y te sale esta oportunidad simplemente porque sabías el idioma español. Exactamente, ese es así, cuando lo veo para atrás, porque siempre estoy con mis hijos, hablar otro idioma es súper importante, bla, bla, pero cuando lo ves, dices, bueno, o sea, ¿cómo puede ser que fue mi español el que realmente me abrió las puertas para esto? Pensarías que era el inglés. Obviamente todo se maneja inglés en la compañía y todo, pero eso lo hace más especial para mí, yo creo. El saber que ese inicio y ese breakthrough que tuve es por ser quien soy y de dónde vengo. Sharon, en esta industria, en este nuevo rol, que es una industria, bueno, que crea millones de dólares ahora, en estos momentos, eres una persona que lidera grupos para moderar ese tipo de plataformas, ¿correcto? Uh-huh. Y has tenido experiencia de trabajar, por ejemplo, con estudios, compañías grandes como ha sido Disney, ha sido Amazon, ha sido no sé qué tantos otros estudios que tengas por ahí debajo de la manga, pero trabajas con tanto equipo de diferentes partes del mundo global. ¿Qué has aprendido trabajar multiculturalmente? ¿Y qué te ha dejado, vamos a decir, positivo de decir esta experiencia de trabajar en los videojuegos? Yo creo que el aprendizaje viene de ese punto que platicábamos antes, de querer realmente aprender de la vida. Porque cuando yo llego a manejar un equipo de 250 personas globales, no se me da nomás así porque Sharon es muy buena. Se me da porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Club Penguin, allí es cuando yo tengo el mayor choque cultural. Yo ya había trabajado en compañías grandes, corporativas y todo, pero nunca en Canadá. Entonces, cuando llego ahí me doy cuenta que mi cultura realmente y mi pasión mexicana choca mucho con lo que es la visión canadiense del worker perfecto, ¿no? Porque a mí cuando algo no me parecía, yo brincaba, ¿no? Y sin ser grosera ni nada, pero mi pasión era confundida o tomada más bien como agresión. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a pausar y decir, ok, ¿por qué esta persona tiene tanto pushback contra mí? Y realmente empezar a despedazar los problemas para entender y adaptarte. Porque yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Pues soy quien soy, así somos los mexicanos y pues
háganle como quieran, pero a lo mejor mi carrera se hubiera quedado ahí. Me doy cuenta entonces que la mejor forma de decir, ese es un muy buen punto en una junta, y ya después, oye, el punto que trajiste en la junta, yo estoy preocupada porque a lo mejor esto y esto y esto podría fallar. En vez de antes dicen el punto, eso no va a funcionar porque ¿qué va a pasar con los usuarios? ¿Me explico? O sea, es el delivery. Entonces, cuando llego a una posición que también fue una posición que ni era posición, o sea, me ofrecen poner un departamento de la nada, o sea, era yo. ¿Así empezaste? ¿Eso fue la primer No, rol? en Club Penguin el primer rol era moderadora de contenido. Moderadora de contenido. Y entonces moderador de contenido lo que hace hasta la fecha y lo quiero compartir porque mucha gente ni siquiera sabe qué sucede, es un humano que ahora con ayuda de tecnología va a estar revisando cosas que pasan en los videojuegos o en los chats, en grupos de Facebook, en cualquier lugar que un usuario pueda interactuar. El moderador se encarga de que esa interacción sea lo más segura posible. Lo que vemos ahora en el mundo de Trust and Safety son cosas que jamás comparto al 100% porque es muy feo lo que está pasando, desde pornografía y abuso infantil, terrorismo, suicidios, self-harm. O sea, el problema se convierte más y más grande a cómo vamos día con día. Muchas son las causas de esto, pero el rol de un moderador, y por eso hice un rebrand en mi última compañía, los llamamos superheroes, porque realmente es esa persona que está en línea viendo lo peor de internet y salvando vidas con ello, porque una de sus actividades es cuando alguien dice voy a bombardear una escuela o voy a matarme. Cuando ellos ven este tipo de contenido, lo toman, lo empaquetan todo con toda la información del usuario y se pasa a las autoridades, y las autoridades a veces pueden evitar este tipo de incidentes, que no se bombardee una escuela, que no haya un tiroteo. Entonces, este rol es el que se me da como un moderador simple, y de ahí obviamente tratando de hacer más, proponiendo, es cuando se me da un rol para poder implementar un nuevo filtro. Los filtros son exactamente para eso, para detectar cuando un lenguaje, ciertas trends están diciendo me voy a matar, y entonces empezar a crear un filtro para Disney en español en el que obviamente tecnología no era tanto, que la tecnología apoye más a los humanos, porque entonces podemos llegar a esos casos más rápido. De ahí me mueven a una posición de Quality Control, y para esos entonces ya tengo como 3 años y medio en Disney. Me doy cuenta que nadie se va a mover de los puestos de arriba porque es el único estudio en Kelowna, el único estudio de hecho de Disney en todo Canadá en esos entonces. Nadie va a dejar su puesto en esos momentos. Y entonces me empiezo como que a desesperar. Eso también lo aprendí con el tiempo. Antes yo era muy desesperadita de quiero más y cuál es mi siguiente puesto, y ya estoy mucho tiempo aquí. Para ese momento, ¿tú ya eras mamá de Sofía también? ¿Ya No, tenías a tus 2 hijos? en esos entonces era a Santi nada más. No, Sofía ya tendría como año y medio, yo creo, 2 años. ¿Ya? Sí. Entonces, nunca has sido una mujer quieta. Nunca has sido quieta. Y porque, bueno, es la mayor parte de nuestra comunidad latina. Bueno, te dan un trabajo y estás ahí y estás a gusto. Y ese balance entre vida y crecimiento, desarrollo personal, profesional, estás bien, ¿verdad? Y es el mindset que tú traes, que lo mencionaba desde hace rato, desde tu infancia, ¿no? El que te hace, sabes que quiero tocar por esa arriba, ya me quiero ver allá. ¿Sí me entiendes? Pero sabes, y de volar lees, dices, no, aquí ningún cabrón se va a mover. A menos que yo te dé el siguiente paso. Exacto. Y luego viene Disney, te moviste a... Y también sin olvidar que lo mismo que decía, mamá luchona, ¿no? Porque Ryan en esos momentos, él se iba a trabajar al norte por 3 semanas y 1 semana aquí en Kelowna, ¿no? Y como no teníamos dinero, se venía en autobús desde no sé dónde, entonces eran 2 días de viaje para él. Estaba aquí en casa como 5 días nada más. Y entonces era sí el trabajo, sí los niños, sí, o sea, era todo al 100%, pero de nuevo,
yo ni siquiera lo veía raro porque pues eso, así fue como yo crecí, así fue como mi abuelita lo hizo, así como no se veía raro para mí y pues era lo que tocaba y uno es equipo y así lo hace, ¿no? Ujú. Y entonces eso también se demuestra, yo creo, cuando trabajas, es lo mismo, o sea, no es nada más el show de Sharon, sino asegurarse que el equipo, número uno, que tu visión realmente es la visión adecuada y no nada más decir, esta es mi visión y le dan porque le dan, o sea, realmente un equipo es aventajoso por el punto de que ellos te hacen más rico a ti, te enseñan, te contradicen muchas veces, pero te dan otra perspectiva. Entonces, con eso, con esa enseñanza de Disney, Chris Priebe, que antes trabajaba también en Club Penguin, abre su propia compañía que se llama Two Hat, aquí, Two Hat Community Shift, aquí en Colona. Entonces yo lo conocí cuando trabajábamos en Disney. Él, de hecho, era el que estaba integrando ese nuevo chat. Y entonces trabajábamos juntos por algún tiempo ahí. Y entonces, por medio de alguien, me llama y dice, oye, que si te vienes para acá. Y decía, no, hombre, o sea, literal de Disneylandia para... Era una startup en esos entonces. Two Hats. Había 8 personas. En lo que se convirtió. ¿No? Y Oh. lo que la convertimos. Mm-hmm. Y yo decía, no, hombre, de Disneylandia para la feria de mi rancho, pues no se puede. Y bueno, le siguieron, se juntó todo con mi desesperación de quiero más. Y entonces dije, ¿sabes qué? Pues le damos. Me ofrecieron buen sueldo, buenas prestaciones. Y de ahí dimos el brinco. Al principio mi rol era ayudarles con el chat en español para hacerlo mejor, para que la tecnología aprendiera. Y yo creo que para esos entonces éramos 12 personas en el equipo. A ver, déjame interrumpirte en esa Sí. parte porque llama la atención. Ya estaban implementando en aquel tiempo AI. Ajá. Sí. Le llamaban más como machine learning. El machine Antes learning. era el machine learning, que la diferencia de machine learning es que necesitas un humano para decirle, ok, en el contexto de Club Penguin era aventar pelotas de nieve, ¿no? Entonces, pelotas de nieve suena bien, pero si quitas la primer palabra y le pones un verbo tocar pelotas, pues eso no. Entonces, necesitabas tú como humano decir, ok, en este contexto y estas palabras, no. Era muy manual, machine learning, y ya de ahí entendía que no solo tocar esto, sino también, no sé, besar, eso es lo que Machine Learning hacía. AI ya es otro nivel que toma Machine Learning y bueno. Pero, y también otra pregunta, ¿había muchos usuarios hispanohablantes? Ya, ok. Sí, muchísimos. De hecho, por eso me contratan a mí, porque empiezan con una comunidad obviamente en inglés, después a la de francés, después portugués y después español. Terminamos creo que con 8 o 9 idiomas ahí en Club Penguin al final. Wow. Ok, continúa con eso. Disculpa la interrupción, pero me llama la atención y así soy, muy curioso de repente. Pero también es muy buen punto porque, como decía, cuando llego a cierta posición es porque he aprendido este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, yo de videojuegos, o sea, yo jugaba el primer Nintendo y ya, o sea, era lo único que sabía. Entonces vas aprendiendo y tienes que tener esa ambición de aprender. Ni siquiera la ambición de crecer más, sino la ambición de aprender, que no lo sabes todo y agarrar de dónde viene, ¿no? Entonces, cuando llego a Two Hat, me tienen ahí en literal, 1 a 1. De repente me mandan a Client Support y empiezo a trabajar con empresas como Twitch y entonces empiezo a ver el otro lado, ¿verdad? Número 1, de tecnología en sí como esa, yo nunca había sabido nada, ¿no? O sea, nunca en mi vida. Pero también veo el otro lado de estas corporaciones. Digo, Twitch es parte de Amazon y entender cuál era la visión de ellos de comunidad. Aprender muchísimo de ahí cuando empiezo a hacer el Customer Support, me doy cuenta de una oportunidad muy grande que tendríamos con Twitch y la llamo Twitch Their Own, y la presento así, sin que nadie me lo hubiera pedido. Podríamos hacer esto y esto y esto. Y le gusta al CEO. Obviamente hay muchas cosas en las que se tienen que ajustar, que yo ni entendía ni sabía.
Y eso yo creo que fue un momento en el que el CEO me dice, ya no vas a hacer customer support, tú vas a hacer ventas. Y dije, Chris, en la vida he hecho ventas, pues te vas a ventas porque vas a ser buena para ventas. Y tuvo razón. Entonces, de ser el punto de contacto de customer support, me pasan a ventas y entonces como buen mexicano, como buena mexicana, es, bueno, ¿cómo le sacamos jugo a esta cuenta? Porque para esos entonces nos sientan en un cuarto y nos dicen, nos quedan 3 meses, ¿no? Porque éramos una startup. Nos quedan 3 meses de runway y pues hay que darle con todo. De ahí es donde me sale esa necesidad de, bueno, y si hacemos esto con Twitch, me ponen a cargo de ese proyecto. Y entonces esto se vuelve más para Amazon. Entonces yo le digo a Chris, esto es Amazon. Entonces ya tenemos un agreement con ellos, vamos a darle más. Y entonces Twitch Their Own se convierte a algo que Twitch implementa y ya de ahí yo empiezo a ver qué más hay, ¿no? Eres una estratega Sí. y en los momentos de presión de que hay que sacar el target, pues ahora sí que te pones el saco en ti misma y decir, órale, como dueña, vamos a Exacto. darle y vamos a implementar esta idea y más o menos sabiendo aquí y allá, arriesgándote a si funciona o no funciona, pero a dejar a que la compañía no intente hacer algo. Sí, yo creo que en ese momento mi mayor pesar era el pensar en que todos nos íbamos a quedar sin trabajo. Y que, o sea, ni siquiera era nomás yo. Era, o sea, es la responsabilidad de yo vender para que salga lo de todos, ¿no? Había otra persona también que estaba haciendo ventas, pero desde Squamish. Entonces, la visión de Chris siempre fue vender la compañía, siempre. Entonces, cuando yo empiezo a ver a Amazon estaba en esos entonces muy, muy atrasado en entender qué era la comunidad, la importancia de la comunidad en línea. Eran más técnicos y ponerle todo a los juegos y poner toda la tecnología y lo mejor de verdad, pero no le estaban poniendo atención a la comunidad. La comunidad lo veían como que un aftermath. Nosotros hacemos juegos súper padres y la comunidad viene. Cuando yo detecto que nos va a costar mucho trabajo expandir en Amazon, digo, pues, ¿quién más? Pues Microsoft, ¿no? Y entonces llega una oportunidad de la nada, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Salsamendi, un chavo yo creo que tenía 19, 20 años. Y me llega un email de él diciendo, necesito sus servicios de ya. Y bueno, llegó este chamaco, ¿qué, no? Hablo con él, está en Tailandia en esos momentos y me dice, estoy por venderle mi compañía a Microsoft y si no tengo un filtro no me la van a comprar, ¿no? Y esta compañía era tipo Twitch, de hecho era para streaming y entonces Microsoft ve la oportunidad y pues quieren hacerle competencia a Twitch, compran esta compañía, a Salsamendi le doy un contrato pues así literal de hijo de vecino porque él era, o sea, un niño literal. Pero eso nos abre la puerta porque entonces ya hacemos un MSA, que es Master Service Agreement, con Microsoft, y eso lo que te da es, ok, ya puedes trabajar con cualquier filial de Microsoft, ¿no? Entonces, integramos en esa aplicación, él se vuelve millonario, te digo, a los 19, 20 años, no volvemos a saber de él, ya lo toma todo Microsoft, y de ahí yo empiezo a hacer mi chambita y conozco a la gente. Obviamente creo que otra cosa que ha ayudado mucho son relaciones públicas, pero más que nada ser honesta al 100% y transparente con mis clientes de a veces decir, esta solución no te va a servir, ni le hagas, o más que nada en ese entonces era para mí muy difícil, pero lo tuve que hacer, decir, no sé lo que me estás hablando, me lo puedes explicar, cómo funciona. El hecho también de ser una mujer en tecnología en esos años, que no sabe tecnología, que tiene un acento que sigue siendo muy evidente, me puso en ciertas dificultades y posiciones en las que yo dije, tengo de dos, me hago chiquita y me voy a la esquina y dejo esta oportunidad pasar, o realmente me abro el kimono y digo lo que es, y la gente lo recibió con mucho más kindness de lo que yo me pude haber esperado, ¿no? O sea, yo creo que como latinos también tenemos ese
ese bloque mental de que pues si tú trabajas en la recepción no le vas a hablar al CEO, ¿verdad? Es el recepción y le hablas al manager de la recepción y ese le habla no sé qué. Tú jamás te vas a sentar o hablarle al CEO. Y ahí es cuando me doy cuenta que mi CEO, Chris, me está trayendo a estas conversaciones con otros CEOs. Digo, primero no puedes quedar como tonto, ¿verdad? Entonces tienes que ser muy honesto porque esta gente también huele cuando les estás tratando de vender algo que no es. Pero también, de nuevo, tener esa ambición de aprender y decir, ¿sabes qué? Que no entiendo lo que me estás diciendo, no sé lo que me estás diciendo, ¿me podrías explicar? Y bueno, que un CEO, que un CTO te dé cátedras, 5 o 10 minutos y aprender esas cosas, pues obviamente es invaluable, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho también para poder empezar con Microsoft y entonces hacer esas relaciones, porque pues, te ven como alguien honesto. Y entonces, oye, ¿por qué no hablas con fulanito? ¿Por qué no hablas con fulanito? De ahí viene una introducción a Minecraft. Y ese fue el boom que nos dio a nosotros ya en Microsoft. Cuando voy y hablo con ellos, Microsoft tenía su propia solución como nosotros, pero no era nada parecido y ni lo estaban manteniendo, ni entendían lo que era. Entonces, cuando yo llego a Minecraft, me dicen, sí, no, la solución de aquí vale pa' pura y no, tú qué tienes, bla, bla. Y entonces empiezo a hacer ese agreement con Minecraft, que me acuerdo muy bien que íbamos a entrar a una junta después de un año de haber trabajado ya con ellos. Yo me la pasaba en Seattle, íbamos muy seguido ahí porque ahí era el campus. ¿Estaba la base ahí? Ajá, ahí era el campus, entonces íbamos por lo menos una vez al mes. Lo que también me ayudó muchísimo porque como buenos latinos, ahí en el pasillo haciéndome un café, ¿y tú qué haces? ¿Y en dónde trabajas? Y de ahí conexión. Ay, pues debería de hablar contigo. Todo el network. Exacto, de ahí el networking empezó. Pero me acuerdo que estamos por entrar. Yo no entiendo la verdad cómo me la creía. Yo creo que fue la situación de como dices, o sea, ¿es esto o nada? Que ni siquiera yo me cuestioné de puedo o no puedo. Entonces llega el año de Minecraft y entonces es la hora de renegociación. Por contrato, creo que eso lo puedes incrementar 10%. Y yo, mi plan era incrementar 50%, No porque 10. ya había entendido el hecho de que estábamos ya estaban súper homogeneados, o sea, no podían ya decir, ya no queremos tus servicios porque se les caía el chat, ¿no? Y también veían el valor de lo que les habíamos traído. O sea, el equipo de TwoHat trabajó muchísimo para decirles, y esto es lo que encontramos, y esto es lo que bloqueamos. O sea, había mucho valor. Y recuerdo estar por entrar a la junta con mi CEO y se me quedó viendo y me dijo, no creo que puedas hacer esto y estás poniendo en riesgo nuestra cuenta más importante. Wow. 30 segundos antes. Dije, gracias. No mames. Y entonces, pues ahí vas, ¿no? O sea, con todo. Y fue un impacto. Se está sentado con legal, está sentado con business development, está sentado con el productor, está sentado con el que te llevas de piquete de ombligo y la sueltas así. Y sí les ves las caras de, oh, wow. Impresionados. Creo que yo podía sentir la vibra de mi jefe, así que me quería colgar lo más alto posible. Y entonces empiezo a explicar por qué y lo que se necesita y que esto no nada más es un 50% porque sí, es porque estamos viendo a futuro y esto es una partnership y ustedes ya están embedded y nosotros somos una startup y necesitamos invertir en esto y esto y esto y esto. ¿Qué te nace? ¿Qué sale de ti? De repente o sea, te empiezo a escuchar, ¿no? Y la manera como explicas, que es simple y sencilla para poder entender a alguien que no está familiarizado con esta terminología. Pero la otra es la pasión de delegar, de entender los puntos principales que las compañías buscan, tener a la gente más pesada ahora sí de una compañía, de las compañías, decir, ¿sabes qué? Ese es el momento, ahora o nunca. Tiro la bomba porque si yo voy y hablo con mi equipo o con los de atrás, nunca va a llegar la voz. Aquí están ahorita y es el momento. ¿Qué nace?
entiendo que hay mucha naturaleza de parte de ti, pero ¿hay algo que te indicó, que se te prende? ¿O? Yo creo que fue el conocimiento de la cuenta, o sea, conocía esa cuenta, te digo, esa honestidad yo creo que se crea en esas relaciones, es cuando ellos me compartían mucho, no, pues es que aquí en Microsoft no podemos hacer esto, y es que tu tool nos ha traído esto y esto y esto. Entonces, para mí era obvio que no tenían para dónde hacerse, y no es porque uno los quiera tener en una esquina, pero es darle el valor a algo que realmente lo tiene, ¿no? Y también yo pensando en, este es el juego más importante para Microsoft. Si nosotros logramos demostrarle a Microsoft que esto está funcionando, o sea, Microsoft es una muy buena posibilidad de que agarren la tecnología. Y Chris lo que siempre decía, quiero venderla a una empresa que pueda hacer que la tecnología vaya a otros lugares, porque esta tecnología es para hacer el bien, es la realidad. Entonces, eso se te queda muy grabado. Es no solamente el business para mí y el dinero, sino también era, o sea, si hacemos eso, estamos protegiendo a millones de niños para empezar, pero el potencial de que esto pueda ser más, ¿no? Y digo, también la presión de decir, y TikTok, si esto se da, obviamente nos da para mucho más. Voy a brincar otras preguntas referente a esto, pero ¿en qué terminó? Pues ¿Los resultados se dieron que sí? Se dio que sí, se firmó en ese momento, que además ellos cometieron un error y lo dejaron de último momento y tenían que meter el budget al siguiente día. Entonces yo también sabía eso, que en un día no podían quitar todo. Se firmó en ese momento y no puedo disclose, pero hasta que yo dejé TooHat, esa cuenta seguía ahí. Quiero regresar al tema de lo que es este podcast Latino Sin Filtro, tratar de hablar las cosas por decir natural y como soy, y bueno, el tipo de preguntas, porque llama muchísimo la atención, muchísimas cosas dentro de tu profesión, pero me pones a pensar, por ejemplo, de que nosotros latinos, en un principio lo mencionaste, la forma en la que somos, la forma de pensar dentro, a veces de repente decir las cosas, no las decimos con un tono que puede sonar como que estuvieras encabronado, como que si estás en desacuerdo, ¿no? Y la cultura aquí es totalmente diferente a cómo venimos. Creo que has sabido maniobrar tú muy bien esa parte, porque en un principio dijiste cuando entraste con Club Penguin, ¿verdad? Eras como posicionada como una tipo agresiva, ¿no? Porque hablas y dices, muchos de nosotros latinos que nos están viendo, muchas veces nos preferimos quedarnos callados, ¿verdad? Porque no sabemos cómo manejar el hecho de entender a la cultura y cómo se tiene que hablar. ¿Qué consejo das? Como en qué tono, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Está desde el CEO, el CMO, está el de safety, está el de legal en esta junta. ¿En qué manera lo tienes que decir? ¿De qué manera? Porque estás hablando con americanos y estás hablando con canadienses, ¿verdad? Y son muy diferentes a nuestro estilo. Y luego más, como dices tú, llegas aquí como muchos de nosotros, migrantes, trabajas por debajo de la mesa y vas en un camino donde vas aprendiendo todo ese tipo de habilidades. Pero eso es, ¿cómo le dicen? Soft, algo así, es súper humano, donde manejas tu honestidad, tu transparencia, tienes como ese soft touch. Porque yo te lo digo, yo exploto, muchas veces no sé y exploto. Y es cuando después digo, oh, regret it, no, me arrepiento. Hubiera tomado el tiempo de pensar, hubiera sabido, simplemente por cómo saber decir las cosas o expresarnos. Incluso me pasa con mi esposa, que es canadiense, ¿no? ¿Cómo le haces tú para poder realmente, ya viene un estudio dentro de ti, el hecho de, sabes que estar con tanto tipo de personas así, es decir, sabes que darte cuenta la he regado un chingo de veces? Y ahora sí, ¿sí? Sí, de hecho, yo me acuerdo dos cosas que mi abuelita decía mucho. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y el que se enoja pierde. Entonces, era mucho de a donde vayas, primero ubica bien quién es quién, cómo se comportan, aprende, y entonces sé parte de, ¿no? No llegues a tratar de tú ponerle salsa a tus tacos, ¿por qué no?
Y sí, el que se enoja pierde. Y yo perdí en varias ocasiones, especialmente en Tuhat, perdí oportunidades en el equipo porque yo sí me enojaba. Había cosas, digo, en una startup es muy, todo está caliente y todo el mundo está siempre así como que en el precipicio, pero la otra creo cuando están este tipo de personas sentadas en la mesa y digo los puestazos, algo que aprendí yo en esa etapa fue que todos somos humanos. Mucha de esta gente, y no digo toda, mucha de esta gente que llega a estas posiciones a veces no es lo que uno se imagina que es. Y la otra es que uno es el experto en su rama. Entonces sí, a lo mejor un CEO puede tener muchas expertices, tiene muchas expertices que yo no tengo, pero cuando es acerca de Trust and Safety, cuando es acerca de tu comunidad, cuando es acerca de seguridad para tus niños, yo soy la que sé, yo soy la que te puedo ayudar, ¿no? Entonces, no viene de un lugar de arrogancia, pero esa seguridad te da a decir, pues, o sea, ahora sí que le vas a tratar de vender pan a la Bimbo, pues no, o sea, a lo mejor tú lo ves como un gasto, pero déjame te muestro cuál es tu beneficio y cuál es el costo si no lo haces, ¿no? Entonces, quieres estar en las noticias como la peor aplicación o insegura, bla, bla, o sea, es el mucho entender que, y eso yo creo que se aplica a todos y es lo que yo le continúo diciendo a los niños. Si tú eres experto en lo que haces y además te apasiona, te comes el mundo y esa seguridad se transforma y también la gente la ve, ¿no? Y la aprecian y la respetan. No, qué lección nos estás dejando, qué aprendizaje, la verdad. Lo dices bien simple. Al final de cuentas, todos somos humanos. Y en este mundo ejecutivo, corporativo, pues aunque tengan estos puestos, estos títulos y este sueldo tan grande, pues al final de cuentas no deja de ser una persona igual que nosotros, ¿no? Llena de errores, tiene su vida, tiene sus familias y todo esto. Y la otro aprendizaje que me llevo muchísimo, lo que me estás comentando ahorita, es que el creer en nosotros, que es uno de los mayores miedos del cual muchos afrontamos, especialmente cuando emigramos a otro país. No creemos en nosotros, no creemos que somos capaces. Y tú ahorita lo estás, o sea, desmenuzando de cierta manera que es eso. Es sentirte que tú puedes, que tú sabes, que tienes este conocimiento y que eres la única indicada en esto para decir, transmitirlo, ¿no? Y comentarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es, vamos a decir, es esto o el otro, es la comunidad. Son tus hijos y tienes los ojos de verlo a través de que eres madre también. Oh, súper interesante. Hay muchísimo, ¿verdad, Sharon? Me quiero ir a algo también súper importante que creo que la audiencia también va a querer poner oídos a esto. Estás tacleando muchísimo, vamos a decir, scam, abusos, pornografía infantil, detrás de todos estos filtros que ustedes implementan, son los primeros humanos que pues realmente, ¿cómo le haces con tu equipo de repente para pues detectar o no es deshumanizarse al ver tanto contenido prohibido que no tiene que pasar? Porque ves eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que llegas a tu casa y darle el tiempo a tus hijos, ir a las actividades, tu esposo, los amigos. Y nosotros no sabemos ni qué onda detrás del telón cuando tus hijos van y se sientan y están con un videojuego, ya sea desde un móvil o en la computadora. Es un trabajo súper difícil, pero de nuevo, apreciando el hecho de que yo empecé como moderadora, yo hacía ese trabajo. Entonces, cuando llego a una nueva posición en donde mi trabajo es trabajar con moderadores y apoyar a moderadores, lo que hago es ese shift de la industria de decir, a ver, todos los que trabajamos en videojuegos sabemos qué es un moderador y el trabajo que hacen. Sí, sí. Todos sabemos que eso daña, literal, yo le digo, rompe tu alma, literal. Las cosas que la gente ve como moderadores son cosas que se te quedan para toda la vida. O sea, cierras tus ojos y lo puedes ver y nunca lo vas a olvidar. Lo mismo con sonidos, se queda mucho más impactante en tu mente.
Entonces, cuando me toca esa oportunidad de hacer el shift, entonces los llamamos superheroes, y no es solamente para que la gente ponga atención al título, pero es también un llamado a la comunidad de videojuegos de decir, tenemos que ser mejores en este aspecto, tenemos que darles mejores, no solo prestaciones, pero mejores herramientas para que hagan su trabajo y también para que su alma esté lo más protegida posible, porque ellos son los que se ponen enfrente de esta pantalla para que tu hijo o hija no lo vea, ¿no? Entonces, se desarrolló un sistema para los 250 moderadores que fue, o sea, hecho literal, o sea, a mano para este tipo de rol, porque no había nada en la industria que fuera. Entonces, yo estaba muy consciente de que qué bueno que haya psicólogos acá, pero ¿qué pasaría si no los tuvieran que utilizar? ¿Qué pasaría si al día a día hubiera herramientas para ellos? Entonces, muy diferente de cómo la industria lo manejaba, mi propuesta es tecnología y humanos. Uh-huh. Porque por mucho tiempo hubo siempre la tecnología es la mejor, los humanos ya no sirven, o los humanos, es que la tecnología no me dijo, entonces pues la regué. Entonces hago esta combinación de hacer partnerships con tecnología y traer a los superhéroes para que la tecnología los ayude. ¿Y cómo los ayuda? Pues obviamente con este tipo de filtros, trabajando yo con los partners y decir, no me mandes la foto así al moderador, pixeléala. Entonces, que sea nomás que si necesitan el scroll it, y entonces ya el moderador se da una idea, pero es muy diferente a que veas un píxel de una foto a que te salga una imagen horrible que se te queda todo el tiempo, ¿no? Entonces, se hizo un shift en la industria en el que se le da más importancia, primero que nada, relevancia y yo creo que hasta agradecimiento a este tipo de rol, y con ello también vino tenemos que ser mejores en cómo estamos tratando a esta gente, que en general es una posición de entrada, una posición que generalmente es en países subdesarrollados, ¿no? Entonces le das lo peor de lo peor a gente que tiene los menos recursos para poder tratarse a ellos mismos. Entonces, interesante tener estas dos caras, de la parte donde vienes desde de haber hecho moderación, o sea, en haber recibido toda esta información cruda antes de haber visto tus propios ojos, y la otra parte también, ¿no? La parte donde sabes la parte que te puede afectar, ¿no? El afectar a los superhéroes, a estos superhéroes que no traen capa, ¿no? Que son humanos y que es tu equipo. ¿Tienes algún caso que puedas compartir que te haya conmovido? Sí, yo creo que en este rol, una de las cosas más importantes para nosotros como equipo era obviamente darle todas las herramientas que se pudieran a los moderadores. Lo que vimos y que me llena de total alegría y la respuesta de estos superheroes fue mucho mayor de lo que yo me pude haber esperado, porque entonces no se quedó nada más en el trabajo, había mucho menos ausencias, o sea, cuando yo llegué a la compañía la rotación era 63%. 63% de gente que venía, iba. Los 2 años que tuvimos el programa era 2%. La gente se quedaba. La gente se quedaba. Aunque estaban haciendo un trabajo mucho más difícil que Customer Support, se quedaban porque entonces tú los veías como gente. Entonces, aparte del business side, los correos, los mensajes que yo recibía de Sharon, o sea, mi vida es otra, ya duermo, no me voy a divorciar, o sea, impactando, de hecho, no solo la vida laboral, pero la vida personal, ¿no? Y no me siento como un número, ustedes nos ven como personas. El hecho de que es realmente como si tuvieran ellos un coach de vida, ¿no? Porque entonces normalizar en un país como México, Filipinas, el hecho de que no estoy bien, eso era muy importante para nosotros, porque estamos nosotros programados a que en el momento en el que tú te quejes, adiós, ya no tienes posición, ¿no? Entonces, hasta cambiar esa cultura, decir, está bien, no está bien, ¿no? Y tener ellos el tiempo de decir, todos los días que entraban a su turno, how are you doing? Y no ser el, bien, no, todo bien. Y los hacíamos que por medio de GIFs
pusieran cómo estaba tu fire. Desarrollamos el fire concept, que es a veces tu fire está como que así, como piloto de boiler, ¿no? Y está bien. A veces a lo mejor es carbón, ni siquiera es fire. A veces te ponían un GIF de que el edificio está en llamas, o sea, estoy a todo. Está bien, pero entonces el tú compartir ese tipo de cosas con tu equipo en un chat, ya sabes dónde está todo el mundo. Y además el manager se da cuenta, oye, o sea, Saúl siempre viene como carboncito, déjame ver qué onda, ¿no? O sea, ese tipo de actividades, por más tontas que se ven, hicieron tanto impacto y te dan tanta visibilidad como líder de entender por dónde le vas a dar, ¿no? Y tienes también que tener esa humildad de, no solamente para mí era, por ejemplo, pues voy a llegar a esa compañía, voy a cambiar todo. Pues no se puede. Y te das cuenta que por más que yo quería llegar a los moderadores al día 2, no llegué a los moderadores hasta después de 8 meses, porque tuve que cambiar muchas cosas del proceso. Primero, HR. ¿A quién estás contratando? No había rol de moderadores, era rol de customer service. Entonces, por eso cuando la gente llegaba y decía, ay, no, espérate, esto yo no pensé que esto fuera customer support, se iba. Entonces, desarrollar el rol de en sí, hacerlo literal más crearlo, y después conversaciones con el team del legal, de cómo que la gente está viendo estas... O sea, llevan 10 años haciendo esto, espéreme. O sea, esto está pasando. Ok, entonces, ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a proteger? Y después entender, esa fue una enseñanza muy buena de mi último trabajo, que tuve que trabajar uno a uno con los managers de estos moderadores, ¿no? Porque empecé a como a saltármelos. Ya, denles todo a los moderadores. Y si el manager no estaba on board, pues nada, ¿no? Y a veces no estaban on board porque ellos ni siquiera sabían cómo tener esas conversaciones, cómo apoyar, qué hacía un moderador. A veces ni ellos sabían qué hacía un moderador. Entonces se tuvo que hacer por pedacito, pero el producto final fue si llega a los moderadores, pero cuando algo sucede hay el apoyo de los managers. HR puede llegar, HR ya está contratando a gente que está dispuesta a tener ayuda, está contratando a gente que no es solamente basado en su idioma, sino también en su personalidad, en cómo ven el tipo de wellness y todo eso. Entonces... Sí, gente más abierta, preparada, que sabe que va a venir ahora sí a los chingazos, ¿no? Y que pues no vas a tirar la toalla la primera que tienes que estar ahí. Y la visión la tiene que ver una persona interna, una persona que ha pasado y tiene que comunicarles, ¿no? Y creo que hay mucho últimamente, bueno, se habla mucho del micromanagement, ¿no? Entonces no ven la parte humana. Tu manager llega nada más a hacer esto, ¿no? En lugar de realmente escucharte, como está en este piloto, de que mucha gente tiene sus malos días, aceptarlos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar esto adelante, no dejar caer, cómo proteger este pozo, ¿no? O algo para que es indispensable el humano para estar al día y no sacar el target, ¿no? El revenue, lo que busca, no sé, cualquier misión que tenga la compañía, ¿verdad? Hay muchísimo que hablar en este tema corporativo. No me quiero desviar tanto, me quiero meter un poquito más de contigo y tratar de cerrar una fase para brincar a otra fase más de lo que es Sharon en estos últimos días, en estos últimos meses, y saber qué futuro buscas, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la parte más difícil de trabajar con menores en línea? Y la más gratificante. Lo más difícil es saber que mientras platicamos esto continúa sucediendo y es más grande de lo que como humanos podemos nosotros hacer. Y esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades. O sea, las redes que existen, el dark web, todo lo que está sucediendo nos sobrepasa y está creciendo a niveles mucho más rápidos de lo que nosotros sabemos. Mucho más con inteligencia artificial. No lo digo como un negativo, porque yo estoy 100% on board con inteligencia artificial, pero como todo, es un beneficio para la humanidad y la otra parte de la humanidad lo está mal utilizando para los daños más horribles. Y muy importante también decir que no es solo niños. Cuando yo empecé Club Penguin, ese era el focus, niños. Hoy es cualquier humano, ¿no? Estamos hablando, y algo que le dejo siempre a la comunidad es
el gap que tenemos, la separación que tenemos como padres con la tecnología que nuestros hijos utilizan es más grande a cómo vamos, es más grande. O sea, tú ves a un niño de 5 años diciéndole a su mamá cómo desbloquear un teléfono, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, eso está poniendo a los padres en un rol en el que antes, pues sí, los agarrabas de la mano y los ayudabas a cruzar la calle, les enseñabas cómo cruzar la calle, no hablarle a extraños, cómo comportarse en el mundo real. Ahora un padre no tiene el conocimiento para ayudar a sus hijos y guiar a sus hijos en cómo comportarse en el mundo en el que viven y que tenemos que aceptar, que es el mundo virtual. ¿Y qué consejo le darías, por ejemplo, a los padres actuales, ahorita, que, por ejemplo, interactúan mucho con videojuegos? Yo te doy lo que yo hago y digo, tengo un niño de 15 que ya te imaginarás cuánto le gusta, ¿verdad? Que yo tenga tanto conocimiento en esto, pero desde muy pequeños, desde que se les da algo de tecnología, tienes que sentarte antes de darles cualquier cosa e irte al lado de parental control. Y entonces tienen una contraseña para bajar si quieren bajar alguna aplicación, tú tienes que poner una contraseña. Como papá. Como papá, okay. Tú. No los deja bajarlos. Y entonces lo que yo recomiendo es no nada más, sí, ¿quieres esta? No. Ok, ¿cuál quieres? Ok. Te tienes que dar tu tiempo. Date 5 minutos, 10 minutos. Bájala tú, ve de qué se trata. ¿Se puede hablar? ¿Le puedo desactivar el chat? Sí, se puede desactivar. Ok. Los advertisements. A veces la app está muy bien para niños y ves los comerciales que les pasan y son totalmente sexuales, ¿no? Entonces, primero tu iPad, tu teléfono, activa el parental control. Con eso también puedes tú decidir cuánto tiempo pueden ellos spend en YouTube. Por app, tú puedes decir 2 horas en esto, 1 hora esto, 30 minutos, lo que tú quieras. Y entonces ya se les bloquea. Y si se les bloquea y andas de vacaciones, pues bueno, le pones el código y ya le das el tiempo que necesites. Pero tú puedes también dejar eso. Personalmente lo que tengo es de 7:30 de la mañana, bueno, más bien, de 9:30 de la noche a 7:30 de la mañana, bloqueados, ¿no? Tú tienes el control, o sea, literal, configurar y customize, personalizar, ¿no? Vamos a decir, la plataforma que van a usar. Y nosotros como papás darle esos 5 o 10 minutos de realmente decir, abrirnos un poquito más de mente y decir, tengo que aprender, porque si va a jugar esto, yo tengo que entender qué es lo que va a jugar, pero irme al parental control, ¿no? Y eso es en el hardware. Ahora también tienes que enseñarles que un niño, como decimos, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, cuando un niño está empezando y niños, adolescentes están chateando, es muy fácil que digan, me llamo Sharon Fisher, vivo aquí, tengo tantos años, mi escuela es esta y esta. Si las compañías que hacen esta aplicación no tienen tecnología que filtre, como lo que hemos estado platicando, toda esta información se va a todos lados. Entonces, tú tienes que enseñar a tus hijos que en línea no tienen que poner su account name, no puede ser Sharon Fisher, ¿no? No puedes revelar tu identidad. Y número 2, no puedes creer que estás hablando con quien tú crees que estás hablando, a menos de que sea tu amiga de la escuela y ya se unieron, bla, bla, eso es diferente. Pero lo que vemos en Trust and Safety es casos que la gente y los child predators, los predadores de niños, se pueden pasar 1 año, 2 años entendiendo y haciendo conexiones con un niño para poder llegar a un momento en el que son atacados. O sea, es un proceso en el que el niña piensa que está hablando con un amiguito, una amiguita, y entonces empiezan a jugar con su mente, decir, ay, sí, los papás son tan horrorosos. Cuando necesites algo, ven a hablar conmigo. Ay, no, es que ya no le hables a tu papá. Y es que tu papá... O se empiezan a meterse en la mente de tus niños que son puros, literal, para llegar a un momento en el que ellos tienen toda la confianza y todo más en esa persona que ellos pensaron que era su amiga de 8 años, cuando en realidad es un hombre de 36. No, es súper manipulado ese tipo de cosas y súper importante el trabajo que tienes, el liderazgo que tienes que
que brindas, aparte de la mentalidad que tienes que llevar para que un equipo de esto sobresalga. Y ahora sí, como dices, en realidad sí son superhéroes, sin capa, porque pues gracias al tipo de personas como ustedes que están detrás de este tipo de plataformas, pues con estos filtros de seguridad se hace un poco más seguro, aunque es inevitable, pero se hace mucho más seguro. Y otra lección que dejas es que nosotros como papás tenemos que ponernos las pilas en cuanto pues también a brindarle ese tiempo, esa parte humana que tú brindas también pues en las corporaciones, Ujú. en el momento de llegar. Ha sido muy enriquecedor ahorita esta plática que o sea, llevo aprendiendo muchísimo, muchísimo en estos pocos minutos. Pero quiero brincar ya a la última fase. Ya la última fase. Viene la parte de la compañía que estuviste últimamente trabajando para Keyword Ujú. Studios. Viene una parte muy difícil. Perdiste a tu mamá, pasaste un divorcio. Bueno, terminas con Keywords y en ese momento firmaste la hipoteca de tu nueva casa. ¿Cómo le hace Sharon para no desvanecerse y para seguir avanzando? Realmente romper los problemas en pedazos y tratar de aprender. Yo digo que ya me aventé la trifecta, ¿no? O sea, mi mamá fallece en Querétaro, yo hasta acá. Ryan me pide el divorcio, literal, de la nada, y no tengo ni tiempo, te digo, para quedarme en la cama tirada. Y me corren de un trabajo, o sea, en mi vida me habían corrido de un trabajo que es Keywords y que, como podrás ver, era mi pasión y mi todo, un proyecto yo creo que de vida, y viene igual, de la nada. En cuanto me ponen en esa situación, yo tenía mi junta semanal con mi jefe y de repente llega Recursos Humanos y bueno, o sea, no me la creo y en ese momento me voy al... me regreso, yo creo. Ya te he contado un poco de mi vida, pero lo primero es, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer con los niños? ¿No? O sea, los niños sin trabajo y pues todo, y no sabes ni qué te están diciendo, pero todo, y entonces ya llega ese conocimiento, esos aprendizajes de, a ver, espérate. La vida me ha demostrado muchas veces que me aferro a las cosas, ¿no? Entonces me aferro a que las cosas trabajen y que salgan, bla, bla, pero la vida me ha demostrado que si no lo he hecho yo porque he aprendido, la vida te hace así, te tira y te estoy diciendo que ya dejes eso, ¿no? Y es cuando te levantas y cuando rompes esos problemas que dices, ah, pues sí es cierto, o sea, la vida me estaba diciendo todos estos años. Entonces, cuando estoy sentada en esa situación, digo, espérate, respira, o sea, este es un proyecto que tú tenías porque de hecho yo lo tomé porque dije, quiero hacer mi consultoría y cuando me lo ofrecen digo, esto está perfecto porque aquí voy a aprender todo con un budget de miles, millones de dólares, voy a poder hacer mi visión que yo tenía y pues ya después empieza mi consultoría. Entonces cuando estoy en ese momento, todo esto me empieza a venir, empiezo a pensar y dije, o sea, espérate, o sea, hiciste todo esto, ahorré muchísimo dinero, o sea, esa compañía me la vendieron, me dieron acciones, entonces ya empiezas a ver el panorama y digo, estamos bien, ¿no? Y, y salir agradecida por eso mismo, porque ha sido una de las mejores oportunidades de mi vida en la que no solo he impactado a mi familia, sino también muchísimas vidas de Keywords, pero también la vida de los videojuegos. Entonces, ¿cómo uno se puede enojar o se puede poner triste de que eso se acaba? Llega en una etapa de mi vida, como bien lo dices, o sea, el día anterior acababa de firmar una nueva casa, mi primera casa, ¿no? Que yo no tenía ni tiempo para empacar, o sea, ya estaba a un mes de que me tenía que mover y ni siquiera había empacado. Entonces digo, espérate, o sea, es el momento, si algo es el momento perfecto, el principio del verano, no había pasado yo un verano completo con mis niños que ahora tienen 15 y 11 en muchísimos años. Yo me la pasaba viajando los veranos a conferencias y con clientes. Entonces, cuando ya lo ves en perspectiva y dejas el sentimiento, agradecida, una oportunidad muy grande para poder disfrutar de mis hijos, para poder disfrutar de la nueva casa, para poder entender para dónde voy, qué quiero hacer. Y esa honestidad, esas relaciones que se han formado durante los últimos 15 años, es cuando la gente literal viene a mí y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué pasó? Y bla, bla. Oye,
un trabajo. Aquí hay un trabajo, te gustaría hacer esto. Y también el darme cuenta que el no desesperarme en ese momento, o sea, a lo mejor pude haber dicho, oye, fulanito, me urge un trabajo, y me hubieran dado un trabajo. Pero el trabajo que me llegó es exactamente lo que yo quería, una consultoría para una mega empresa en la que ven mis cualidades y en la que me dicen, oye, tenemos un proyecto muy grande en el que te necesitamos para que puedas guiar esto, en el que yo puedo seguir manejando mi tiempo, haciendo buen dinero, pero también estando en casa y también disfrutando de las plantas y cocinar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que he aprendido en los últimos años con todos estos cambios es que la vida realmente hace que te pasen cosas para que puedas aprender lecciones y seguir a algo mejor. Porque yo conozco mucha gente que les pasa cosas y se quedan ahí y le siguen pasando y le siguen pasando y le siguen pasando, pero no entienden el punto de que la vida te va a seguir poniendo a veces el mismo problema hasta que tú digas, ok, y entonces te va a venir otro. No quiero decir que todo sea miel sobre hojuelas, pero el hecho de que entiendas que estamos en esta vida para aprender y para mejorarnos y mejorar la vida de otros, yo creo que ahí es en la nube en la que estoy en este momento, en la que podemos hacer mucho. Y aprendí también de Tuhat que con toda esa presión, o sea, yo estaba a veces cerrando negocios mientras Santiago estaba en el domo ahí de Lake Country, de Lower Mission. Ajá. Él estaba en sus entrenamientos y yo estaba con el laptop cerrando negocios. Ese tipo de vida fue muy buena y obviamente me trajo a donde estoy, pero jamás la quiero volver a tener. Esa presión no la quiero volver a tener, y también valorar que por más que uno quiera hacer por todos, por tus hijos, lo más importante es que tú estés bien y de ahí las cosas fluyen. No, que otro buen punto, muy preciso, muy bueno, otro buen tip, otra buena lección, porque una de mis preguntas era esa, ¿qué has aprendido a través de toda esta crisis, ¿no? ¿Cómo te has mantenido cuando te estás tambaleando? Entonces, creo que tu respuesta viene en un contexto, o sea, que se come uno, se come otro, se come otro, se come otro, se come... Pero lo dices de cierta manera que tu respuesta viene fortaleciéndote. O sea, llega desde aquí, llega el núcleo, luego, pero no te quedas ahí. O sea, no digo, ¿sabes qué? No, ya. O sea, terminas realmente viendo esta resiliencia como un poder, ¿no? Como ese error es como aprendizaje. En poder. Es aprendizaje. Es que no es error, es aprendizaje. Yo la verdad, te digo, me quito el sombrero y te lo comentaba la vez pasada, por ejemplo, cuando me enteré que ya no estabas con Keyword y ahora estás iniciando con esta nueva compañía que se llama Scopely, right? Que es una compañía, bueno, gigantesca y que sé que te va a ver muy bien, y más que nada quiero felicitarte porque sé que vienes en un rol que realmente ya es mucho más merecido, que tienes toda la capacidad, la habilidad, la experiencia en lo que tú buscas hacer, como dices, darme el tiempo ahora, ser mamá, estar aquí, pero todos esos años de sacrificio que has estado, pues no te llegaron, ¿no? Tú los buscaste, como dices tú, le dijiste sí a las oportunidades. Y me quito el sombrero porque apareces en el LinkedIn, apareces en social media, con una sonrisa, con una vibra, con una energía, como que si primero terminando una etapa con esta compañía, ¿no? Agradeciendo a las personas que estuvieron contigo, ¿no? Yo, pura madres, güey. La neta, yo pura madres hago eso. ¿Por qué? Porque me ha pasado lo mismo. Me han despedido de la noche a la mañana y me he quedado con un resentimiento que hasta la fecha es difícil quitarme esa cicatriz. Y yo no sabiendo qué es lo que iba a pasar. Al mismo tiempo tú no sabes qué iba a pasar. Pero bueno, cosas buenas vienen. Tú hiciste como en este mundo conexiones, hiciste network, pues viajaste, estuviste con clientes, ya tienes un nombre, Sharon Fisher, en el mundo de la industria de los videojuegos. Y bueno, se te abre esta otra oportunidad. Y apareces dando el update, la actualización de que ahora vas a representar pues a esta compañía. O sea, qué chingón, la verdad, de decir, ¿sabes qué? Me paro frente a la cámara, agradezco, y tú no sabes ni qué va a pasar, pero sí, los días siguientes te llega esta oferta y eso voy. ¿Cómo le haces para hacer esto? Es importante ver la forma de pensar que tú tienes.
por ejemplo, a la forma la mayoría de nosotros nos quedamos y no hay vuelta atrás. No, y yo me quiero chingar a estos y el coraje no me va a llevar a nada, ¿no? Entonces, más sin embargo, no puedo traer como esa otra vibra de decir, oye, quisiera que me llegara una oportunidad más. Pero, Y es que es exactamente eso lo que tú dices. Que te corran puede ser visto como un fracaso, pero también puede ser visto como una oportunidad. Y cuando a mí me corren de keywords y me quedo en la nada, lo único que me queda es agradecer. Y también digo, hay que darle como que la vuelta a la tortilla, ¿no? Me puedo quedar enojada, me puedo quedar triste y nadie va a saber qué pasó y la gente va a decir, uy, la corrieron, quién sabe qué habrá hecho. O me puedo ir grande y decir muchas gracias a todos, que es real, que es honesto y lo que son las cosas, ¿no? Esta compañía en la que trabajo ahora es el mayor cliente de Keyword Studios, ¿no? Entonces ahora estoy del otro lado. Otro aprendizaje fue mucha gente cuando me fui de Keywords o me fueron, pues se quedan calladitos y híjole, bla, bla. Y cuando estás del otro lado y la compañía que les trae uno de los mayores negocios ahora te emplea a ti, entonces ahí sí salen hasta por debajo de las piedras, el CEO me manda mensaje a mí, o sea, de ese tipo de cosas que dices, pues sí, hay que darle derechito porque al final siempre las cosas, si las haces con buena intención y sin ningún pesar, te salen. Y no digo que sea perfecta, la he regado en relaciones personales, pero yo creo que la otra parte también es ser honesto y decir, la regué, lo siento, a veces esas relaciones se pueden reparar, a veces relaciones de años porque tú la regaste se van, pero creo que siempre se tiene que tener esa honestidad, no solo para lo bueno, también para lo malo. no, eres una líder, la verdad, de la cual deberíamos estar muchos de nosotros orgullosos aquí en nuestra comunidad latina, porque pues, lo que has pasado y cómo ves las cosas, la industria donde estás, que es tan fuerte, en la manera personal también, en lo que has, o sea, lo que te ha venido, ahora sí que te ha venido en viento en popa todo lo malo, pero no le ves y no le saques el sabor a eso lo malo, ¿no? Lo miras de otra manera. Y es muchas de las cosas que nosotros, como te digo, yo te cuento lo mío. Y son tips y chips que yo mismo de repente tengo que de repente cambiar, ¿no? Porque digo, si ese tipo de oportunidades están y se han brindado y se han abierto para no solamente una latina, sino para una mujer en una industria donde sobresalen la mayoría los cabrones, los vatos, ¿me entiendes? ¿Qué tanta escuela traes? ¿Qué tanta experiencia? ¿Qué le dirías tú a esas mujeres inmigrantes latinas que están como, que pueden hacerla y que saben que traen un potencial como el tuyo, pero están viviendo todavía con ese temor de no poder dar ese paso? Sí, yo creo que te la tienes que creer. Aunque, y eso me pasa a mí muchas veces, el síndrome de impostor, ¿no? Empezando, y de hecho, este fin de semana, en lo que me estaba tomando una copita de vino, yo decía, o sea, me habré metido en algo que, o sea, es más grande que yo, ¿no? O sea, te llega, te la tienes que creer. Y la verdad es que, te digo, no son errores, son aprendizajes. Y si vas con esa mentalidad de me voy a aventar para aprender, ¿no? No para ganar, a lo mejor ganas. Que lo más seguro es que si te avientas es que ganes, aunque sea lecciones. Me voy a aventar porque si no me aviento, pues aquí me voy a pasar el resto de mi vida. Yo creo que lo que decías es muy importante también decir, si te la vives pensando en por qué me corría de edad, o sea, tu vista está aquí y acá. Y te estás dejando de oportunidades que a lo mejor están en tus narices, pero como uno está terco con que por qué me dejaron ir, se te va ese enfoque. Entonces yo creo que como mujeres latinas tenemos que también darnos ese y recordarnos ese poder que tenemos y que no solo nosotros adquirimos, sino que viene de mamás, abuelas, bisabuelas, luchonas, fuertes, que todas te las arreglas, aunque tengas 5 pesos, tienes para darle de comer a 5 niños. O sea, agárrate de esa fuerza que tenemos innata y ponlo en esa pasión que tienes, porque la combinación de estos elementos lo único que puede ser es algo más grande de lo que estás haciendo hoy. Muchísimas gracias por compartir ese buen dato que, bueno, está en nuestra sangre, ¿no? Está en nuestra sangre. Y creo que muchos que están viendo o escuchando este podcast se van a identificar.
Sharon Fisher, ¿qué te inspira hoy? Mis hijos. Todos los días, mis hijos, verlos que son personas que te gusta estar con ellos, ¿me explico? O sea, que no los ves y dices, ay, ya me voy para acá. Son verlos cómo se están desarrollando sus personalidades. Estoy emocionada que mi hijo ya va a la prepa, mi hija está por terminar la primaria, o sea, esa es la inspiración y ¿sabes qué? No molestar mi paz. Ya no busco la felicidad, yo creo que son momentos de vida, pero paz. Y si en algún momento llega algo que me viene a quitar esta paz con mis plantitas, pues hacerlo para allá y no aferrarte a esas cosas. Muchísimas gracias por compartir de nuevo. ¿Qué es lo que te mueve el día de hoy? Bueno, como toda una buena madre, ¿no? Los hijos son la inspiración. Realmente es el motor de nosotros para seguir adelante y, bueno, haciéndote más fuerte. La firma de mi podcast, ¿qué significa para ti Canadá? Paz y familia, ahora. Paz y familia. No, pues muy contento por lo que se viene, por la Sharon que ahora busca entrar a otra nueva Sharon, que vamos a decir que seguramente vamos a tener más tiempo para que platiquemos dentro de este tipo de plataformas. Sé que hay muchísimo que hablar. Yo me quedé realmente muy picado en la parte profesional. Me encantaría tener más minutos para poder realmente explorar esta parte y la importancia, pero los minutos que me has dado para mí es un honor que los has compartido con nosotros desde buenos tips, consejos, lecciones, vulnerabilidades que has tenido y cómo estos errores te han marcado y cómo te han hecho progresar y avanzar y ser quien eres la Sharon de hoy, de tener una nueva casa, de estar ahora sí en una nueva sintonía de familia, en una nueva oportunidad con una compañía grandísima y que vas a hacer lo que realmente sabes hacer y lo que más que buscas hacer, lo que te apasiona. La verdad que la comunidad te va a conectar mucho más. Yo agradezco el último tiempo que nos diste con Latino Entrepreneur Network. Busco ahora que tienes más tiempo igual, pues compartir con esa experiencia. Todos necesitamos un coach, todos necesitamos un mentor, todos necesitamos alguien que ve la otra cara de las cosas cuando nosotros nos aferramos mucho a estar clavados en lo más negativo. Y pues la verdad que es un placer para mí. No me quedan muchas palabras realmente de agradecimiento, pero pues te dejo el micrófono si tienes algo, sugerencia, algo que quieras conversar, algún futuro que pienses en los siguientes meses. Sí, siempre termino mis pláticas con escríbeme, o sea, para mí siempre es importante apoyar en lo que se puede hacer. Entonces, si algo de lo que dije le llamó la atención a alguien, que se acerquen, que hablen conmigo, siempre estoy dispuesta, siempre lo digo, a lo mejor no te contesto en 2 minutos, pero contesto en lo que pueda ayudar, ya sea cómo proteger a tus niños, cómo ver cierto problema de diferente lado. Como te dije al principio, no es solamente la intención de ayudar, sino también la intención de aprender de cualquier persona en la que yo tenga la oportunidad de tener una conversación. Entonces, si en algo puedo ayudar, apoyar, aunque uno crea que, ay, bueno, es una pregunta muy tonta, la verdad es que no, eso es cierto, no hay preguntas tontas y nos retroalimentamos. Entonces, ese es mi cierre para la comunidad. Por favor, por medio de Saúl, por medio de LinkedIn, por donde puedan, muy dispuesta a poder apoyar y escuchar. Y la otra, pues agradecerte a ti porque yo sé que lo que tú haces es una labor también de pasión, que quieres tú tener la comunidad latina mucho más junta, que nos conozcamos, que nos apoyemos. Entonces, eso es algo que yo en lo personal te agradezco muchísimo. Si ustedes vieran cómo tiene aquí el estudio Saúl, se nota que tiene la pasión, que tiene este amor y muchas gracias igual en lo que podamos hacer para apoyarte. Por favor, no lo dudes. De antemano, muchísimas gracias por las palabras tan bondadosas y bueno, que son de corazón. La verdad lo aprecio. Y bueno, por nuestra audiencia, este tipo de plataforma es lo que busca alcanzar, llegar la parte más humana de nosotros, de latinos que han venido aquí, que hemos pasado por diferentes circunstancias y que si podemos ayudar a otros que se están empezando a mover, emigrar a este país, que buscan un futuro,
tienen recursos. El recurso más grande, como lo menciona ella, es el tiempo de nosotros. Y creo que en nuestros tiempos no teníamos este tipo de comunicaciones, no teníamos alguien a quien pudiéramos acercarnos, de poder platicar. Y créeme, Sharon, así como la ven de la parte ejecutiva, corporativa, como líder, teniendo este puesto, es una persona súper sencilla. Estoy seguro que te vas a aventar un café con ella y tiene muy buena plática, te vas a aventar una copa con ella y súper divertidísima. Y bueno, pues para toda la gente que nos acompañó en este episodio, si llegaste hasta estos minutos es porque te ha llamado la atención. Yo te invito a ti a que por favor le des like, te suscribas a este canal o compártelo con amigos, familiares, a quien creas que le puede ayudar este tipo de contenido, este tipo de información. Yo soy Saúl Gómez y tuve el placer de tener conmigo a mi gran amiga Sharon Fisher. Gracias, Saúl. Esto fue Latino Sin Filtro. Gracias, Sharon, por abrirnos tu corazón y tu experiencia, por mostrarnos que detrás de los grandes puestos, las empresas globales y los logros profesionales, hay una mujer real que ha sabido levantarse una y otra vez con valentía y autenticidad. Este episodio no solo nos habla del mundo de los videojuegos, sino del poder de reconstruirse, de liderar con empatía y de no tener miedo a volver a empezar. Yo soy Saúl Gómez y soy el creador de este espacio llamado Latino Sin Filtro, una plataforma hecha con el corazón para amplificar las voces latinas en Canadá. Busco que nuestras historias reales, sin adornos y sin filtros, inspiren, conecten y nos ayuden a entender que no estamos solos en este camino. Si esta conversación te dejó pensando, te movió o te inspiró, te invito a que sigas más episodios. Esto es Latino Sin Filtro y nos escuchamos en la próxima.